Buenas tardes, noches. Hoy estamos a 10 de agosto del año 2025. Una disculpa porque no pude en su momento grabar un poco antes por actividades profesionales. Como siempre les he dicho, yo soy abogado en México. Entonces sí, ahora sí he tenido algo de trabajo, pero a Dios gracias pudimos en la mañana ir a la iglesia, que estoy en este momento congregándome en la First Baptist Church de FAR, y con la escuela dominical que tiene este mismo material, lo cual en su momento agradezco, en especial también a nuestro maestro que en estos momentos está, que se llama Luis Pérez. Muy bien, vamos a iniciar. El nombre, ya saben que yo no utilizo la numeración que tiene el libro. ¿Por qué? Porque está equivocada. Realmente nos toca la sesión 5 de esta segunda parte del curso de verano de Lightwave para adultos. Entonces vamos a continuar con la que hemos mencionado. Vamos a iniciar como siempre con, en su momento, nuestro aspecto de el material en español. Un momento. Muy bien, continuamos. Decíamos que íbamos a ver en su momento el material en español. Nos dice en este caso nuestro texto de estudio, y que gracias a Dios es de varias iglesias, no, casi no son muchas, la verdad. La denominación bautista está muy fragmentada y eso es importante cambiarlo. Idea central: considera las necesidades de los demás antes que las tuyas. Eso se llama humildad. Aplicación para la vida. No todos piensan en la humildad como un rasgo deseable. De hecho, el mundo le enseña lo contrario. Debes tener orgullo propio y estar orgulloso de quien eres. Debes hacerte valer por ti mismo y sacar pecho por tus logros, por lo que hayas alcanzado en la vida y demás. ¿O acaso los triunfos, medallas y diplomas obtenidos no se conservan en un lugar privilegiado de la casa? Desde pequeños se nos enseña a valorar lo alcanzado, se premia al que mejor lo hizo, y todos señalan la necesidad de lograr más y ser mejores. Pero nadie está enseñando a cultivar la humildad, a que traten a los demás como superiores a ellos mismos, o que sigan el ejemplo de humildad de Jesús. No obstante, debemos modelar la misma humildad que Cristo mostró cuando se humilló por nuestro bien. La verdadera humildad no busca nada a cambio, no es humildad para aparentar algo y entonces lograr algo, sino que reconoce que no merece nada y que todo viene de Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver lo que es nuestro texto en inglés. Aquí desde luego pues vamos a ver el post, que es la portada del material. Muy bien, dice: Benedict Arnold fue quizás el mejor general que tuvo Estados Unidos durante la Guerra de Independencia. Podía organizar a sus hombres, era hábil en la estrategia, era intrépido. Su marcha sobre Quebec, la toma del fuerte Ticonderoga y su planificación para la batalla de Saratoga siguen siendo ejemplo clásico de gran liderazgo militar. Benedict Arnold era un buen líder y lo sabía. Arnold tenía ego, era impulsivo. Cuando el Congreso Continental ascendió a 5 hombres a mayor general, Arnold no fue uno de ellos. Buscaban militares que también pudieran trabajar en equipo. Benedict Arnold era bueno, pero lo hacía por sí mismo. Arnold cambió de bando por orgullo. ¿Quién sabe?
Quizás la guerra de independencia había terminado antes, con menos bajas, si Arnold se hubiera humillado y permanecido con los patriotas. Sin duda, no habría sido menospreciado ni difamado durante más de 240 años. Y probablemente se habría mantenido en buena posición y no habría muerto en la miseria en Londres. Independientemente de lo bueno que seas en tu tarea, la humildad es necesaria, es crucial. Nuestro estudio de Filipenses 2 nos mostrará por qué. Muchas veces somos orgullosos por naturaleza. ¿Por qué? Porque somos de naturaleza caída. No crean que es algo que no puede pasarnos a nosotros. Al contrario, es más común de lo que pensamos. En el post vemos precisamente a alguien, se supone que está orando, o es alguien que está no vestido con un traje ni nada, es alguien humilde. Bueno, eso creo, porque les soy sincero, de repente las láminas no corresponden con lo que es el mensaje. Cuando yo vi este tema dije, rápido, es papita. Pero créanme, es uno de los temas más difíciles que me ha tocado desarrollar, porque tiene demasiadas aristas, tiene demasiados enfoques. Entonces vamos a tratar de hacer algún análisis de estos enfoques, los más posibles, porque sí, les soy sincero, me faltó ver el aspecto epistemológico, me faltó ver también el aspecto de valores e incluso el aspecto de dirección. Pero bueno, vamos a ver. Humillación y exaltación de Cristo. 1. Versículo 1. Por tanto, si sientes algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Qué difícil es eso, ¿eh? Pareciera que es sencillo, pero no es muy sencillo. Muy bien. A ver, aquí puse las preguntas, pero esas no van aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. Muy bien, vamos a ver estas preguntas. Vamos a ver los posts. Estas imágenes son de Copilot de Microsoft y la verdad me parecen muy bonitas, por eso las pongo. Entonces, de inteligencia artificial. No está peleado, ni estoy peleado yo con la tecnología. Aquí se ve como en la humildad parecieran luces en el devenir de la gente. Y se ve ahí una imagen de una cruz, que vamos a ver su importancia más adelante. Muy bien. Ahora, contexto, primeramente, ¿qué es humildad? De acuerdo al Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, que es uno de los mejores escritores en materia teológica, editorial CLIE, nos dice que este vocablo entró al castellano en el siglo XIII. Es del latín humilitas, baja estatura, humildad, abatimiento, y de humus, tierra, en el sentido de suelo, lugar bajo, etc. Es presentada en las Biblias más que como un vocablo técnico. Son una serie de actitudes que tienen como denominador común el sentimiento de la propia pequeñez, de la propia indignidad moral y de la dependencia de Dios en todo. Ocupa un lugar muy alto en la tradición cristiana. Si algo vale el hombre es por lo que Dios ha puesto en él. Salmos 8 del 4 al 5, 2 de Corintios 3 del 5 al 6. Dios alto y sublime habita en el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57:15, Mateo 5:3. Y exige que el hombre se comporte humildemente ante él. Miqueas 6:8. Jesús dijo
Dio ejemplo de humildad al lavar los pies de sus discípulos, Juan 13. Tuvo oficio de esclavo y se despojó a sí mismo de reputación y aparece en este mundo como alguien común, Filipenses 2 del 7 al 8. Eso es lo importante, la humildad de Jesús empieza precisamente porque Él, siendo Dios, se encarnó, el Verbo encarnado, y eso es un acto de humildad. Por tanto, cualquiera de los suyos que quiera ser el primero será siervo de todos. Marcos 10:44. No es el más altivo, no es el más orgulloso, sino el que sirve a los demás. Si no lo hacen, pues no es un siervo de Dios. Pablo fue humilde porque conocía bien la medida que Dios le había dado y no necesitaba compararse con otros, 2 Corintios 10 del 12 al 14. Incluso decía que nadie debía tener más alto concepto de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, Romanos 12:3. Y a los fieles de Filipos que no debían de hacer nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, Filipenses 2:3. Si nos medimos con la medida que nos midió Dios, seremos verdaderamente humildes, sin despreciar a nadie y sin estar orgullosos de la propia humildad. Es el fundamento de la fe y su perfección más lograda, pues es realizar en uno mismo el ser y carácter de Jesucristo, que fue manso y humilde. De corazón, Mateo 11:29. En la Biblia de estudio, palabra clave de varios autores, editorial Patmos, nos dice que se utilizó para humildad y significa manso, pobre. De acuerdo al libro Humildad de Andrew Murray, muy interesante ese libro, en un comentario aparte, editorial Ancient Christian Press, nos dice que hay 3 motivos que nos apremian a ser humildes. Primero, es necesario para la criatura. Se ve en las huestes celestiales, en el hombre antes de la caída y en Jesús, el Hijo del Hombre. 2. En la naturaleza pecadora. La humildad es el único camino a través del cual podemos volver al verdadero lugar que nos corresponde como criaturas. 3. Para Él, Santo, tenemos el misterio de la gracia, el cual nos enseña que al perdernos en la grandeza del amor redentor, la humildad se vuelve en nosotros bendiciones y adoración eterna. La humildad es el lugar de entera dependencia de Dios. Por último, en el libro Humilitas, ese es un libro un poquito más técnico sobre el tema, de John Dixon, editorial Peniel, define a la humildad desde una perspectiva histórica. Las personas más influyentes están marcadas por la humildad. Collins dice que para convertir a una buena empresa en una gran empresa, de buenos a grandiosos, son modestos sus CEOs, tranquilos, reservados y hasta tímidos. Son una mezcla de humildad personal y voluntad profesional. De hecho, el CEO de Costco ha sido un ejemplo de este tipo de personas. Los hombres más influyentes en la historia de la humanidad han sido humildes. Y fueron grandes y la historia lo reconoce. Pero en su vida, diríamos que casi el 100% eran personas humildes. La humildad no significa humillación, aunque ambas palabras procedan de humilitas. Tampoco sea felpudo, ni tener baja autoestima, o retener la fuerza y los logros propios. Tampoco es tolerancia, que en una perspectiva deconstructiva nos dice que todos los puntos de vista son igualmente verdaderos y válidos, pero con una capacidad de discrepar con otros y honrarlos profundamente al mismo tiempo. La humildad es rendir nuestras convicciones, fortalezas y logros, explica el autor, que se basa en la concepción hebrea del Antiguo Testamento, al latín que usaron los romanos y el griego de los primeros cristianos. En griego es tapegnos y en latín es humilitas y en hebreo es anagua. Si se utiliza en sentido negativo significa ser humillado. Positivamente rebajarse o ser humildes. Humillado es la terrible experiencia de ser inválido o avergonzado. Lo segundo es lo noble y decisión de remitir el poder de uno
en servicio de otros. Y fue dominante en el siglo II de nuestra era. Después de nuestra era. Del siglo II al V después de nuestra era. Entonces es la noble elección de renunciar a su estatus, desplegar sus recursos o usar su influencia para el bien de otros, antes que para su propio bienestar. Es la buena voluntad de sustentar el poder en servicio de otros. En lo personal fui juez 17 años en México, en la Ciudad de México, y una de las cosas que siempre busqué es que el juez debe de ser humilde. Y ser humilde significa que pueda estar abierto, que pueda estar en su momento listo para atender a quien vaya. Porque eso es básicamente un rasgo de humildad. Cuando se encierran en sus privados y no atienden a nadie porque se sienten semidioses, esos no son funcionarios, son otra cosa. El ejemplo de humildad de Jesucristo fue lavar el pie a sus discípulos. Juan 13. Tuvo oficio de esclavo y se despojó a sí mismo de reputación y aparecer en este mundo como alguien. Filipenses 2 del 7 al 8. Por lo tanto, cualquiera de los suyos que quiera en su momento ser el primero, será siervo de todos. Marcos 10:44. Pablo fue humilde porque conocía bien la medida que Dios le había dado y no necesitaba compararse con otros. 2 de Corintios 10 del 12 al 14. Incluso decía que nadie debía tener más alto concepto de sí, con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Y a los fieles de Filipos que no debían de hacer nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Filipenses 2:3. Si nos medimos con la medida que nos midió Dios, seremos verdaderamente humildes, sin despreciar a nadie y sin estar orgullosos de la propia humildad. Es el fundamento de la fe y su perfección más lograda, pues es realizar en uno mismo el ser y características de Jesucristo, que fue manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Versículo 1. En el libro Filipenses de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 1 y 2 los titula Exhortación a la humildad. La armonía entre creyentes y mantener la unidad en la iglesia es fundamental, máxime cuando en Filipos había división por el caso de las hermanas Evodia y Síntique. 4.2. Cuando no diga este número significa que es de la misma epístola. Se construye con afirmaciones enfáticas y todas las bendiciones que enuncia se obtienen en Cristo unidos a Él. Y las enuncia. 1. En Cristo hay estímulo, consolación, aliento, ayuda. Denota a alguien que viene al lado para ayudar. De ahí que se convierta en exhortación. Hechos 4:36. El estímulo para la vida es Cristo mismo. El que viene al lado para ayudar es el Señor. 2. Consuelo de amor. Un discurso persuasivo basado en su propio amor. El amor con el Dios, como Dios amó al mundo, se expresa en Cristo y por Él. Dios amó de tal manera que dio a su Hijo en expresión de amor para salvar a los perdidos. Y esa obra de salvación obedece al amor de Dios. No fue por nuestras obras, es pura gracia. 3. Comunión en el Espíritu. Se refiere a la relación espiritual del creyente con sus hermanos. Entonces no se refiere al Espíritu de Dios, sino al del hombre. Pero es por el que se produce la unidad y comunión entre cristianos, como se ha considerado antes. La relación de verdadera comunión no viene del hombre, aunque sea regenerado, sino que se otorga como elemento de gracia por la acción del Espíritu Santo que lo genera y derrama en cada cristiano. Romanos 5:5. 4. Afecto entrañable. Lo hay en Cristo, literal, son entrañas y misericordias. Entrañas y compasiones o afectos entrañables.
Porque en Cristo está la manifestación de un amor desinteresado. Se comunica al creyente por la vinculación con Cristo, por medio del Espíritu. Entrañas de misericordia es lo que Dios mostró hacia los perdidos pecadores. Lucas 1:78. Es la expresión suprema de la compasión hacia el necesitado. Y con esto el creyente puede vivir en él. 1:18. El Espíritu de Cristo hace trascendente en el cristiano. 1:21. En Cristo se encuentran las compasiones o misericordias. Es el amor compasivo hacia los males de otros. Es lo que permite a Dios amar al miserable. Son los brazos extendiéndose para abrazar al hijo pródigo en su estado de miseria. Lucas 15:20. Misericordia aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Todas ellas vinculadas con Dios. Romanos 12:1, 2 de Corintios 1:3, Filipenses 2:1, Colosenses 3:12 y Hechos 4:16. Pero esta se califica a Dios como Padre misericordioso. 2 de Corintios 1:3. Versículo 2. Aquí comienzan las exhortaciones o demandas establecidas por el apóstol para la vida de los creyentes. Primero, unidad. Pide que completen su gozo para estar gozoso por las virtudes de los Filipenses 1:4, 4:10. Ese gozo se completará si se cumplen las 3 demandas siguientes. Primero, sean en un mismo sentido, literal, sintiendo lo mismo. Pide la misma actitud mental en todos los creyentes, lo que genera unidad de pareceres, que todos pongan la mente en una misma orientación o hacia el mismo objetivo, lo cual es muy difícil. Equivale a tener la mente de Cristo y ver las cosas como Él las hubiera visto. 1 de Corintios 2:16. Es el ajuste del pensamiento del creyente a Cristo. Es una consecuencia de vivir a Cristo, base de una experiencia de vida. 1:21. 3. Una misma manifestación de amor. Versículo 1. Es buscar tener el mismo amor que hay en Jesús. Pablo pide que el amor de los creyentes se manifieste en todas las cosas y hacia todas las personas. Y 4, cuando se sienta una misma cosa, teniendo un objetivo común, ponerlo en la mira de las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:12. Ese sentimiento es celestial, porque para él el vivir es Cristo. Efesios 2:6. Desglose, que ya vimos que el desglose es lo que sería el resumen de lo que dice el texto. El amor entre unos y otros sienta las bases para la humildad que conduce a la santidad. La unidad requiere trabajo y esfuerzo, pero también debe tener la perspectiva bíblica correcta. Si no hay un fundamento idóneo, si no comprendemos cómo debe funcionar, será difícil mantener la unidad. Nos amamos porque Cristo nos amó. 1 de Juan 4:19. Procuremos cuidarnos, velar los unos por los otros y conducirnos de una manera humilde, para que permanezcamos como uno delante del Señor. Por eso es vital creer y afirmar las siguientes verdades. Si nos amamos como hermanos, seremos capaces de buscar lo mejor unos por los otros, para que rememos en el mismo barco y dirección. Si estamos en Cristo, somos llamados a amarnos como Cristo nos amó. Amarnos de esa manera hará que busquemos el bien del otro, buscando ser humildes en nuestras interacciones y tratos para glorificar al Señor. Dejemos de buscar objetivos inferiores y dejemos que Dios brille por medio de nuestra conducta. 2. Si el amor de Dios está en medio de nuestro, se cultiva y se busca. Entonces podemos conducirnos humildemente hacia nuestro prójimo, no buscando nuestro beneficio, sino el del prójimo. Si tienes amor por el otro, te hace buscar su beneficio y no el tuyo. Poner a nuestro hermano primero, considerándolo como superior a nosotros mismos, Filipenses 2:3, hace que naturalmente sea humilde, quitando la mirada y el énfasis en ti mismo. Lo normal es poner mis intereses primero y no los del otro. Sí, somos egoístas, porque me considero más importante, ya sea que lo confieses como tal o no. Entonces debemos procurar lo que Dios espera de nosotros. 3. Si todos andamos con humildad,
permanecemos unidos, será una tarea más fácil y noble. Mucho más si todo lo revestimos de amor. Cuando buscas la humildad mirando a Cristo, la surge naturalmente. Como resultado, buscaremos el bien de todo y no nuestros intereses como creyentes. Debemos revestirnos cotidianamente de humildad, buscando ser ejemplo con nuestra conducta. Debemos estar dispuestos a pasar por alto las falsas y ofensas por amor al otro, para preservar la unidad. Pablo lo dijo en Efesios 4 del 1 al 3. Preservar la unidad requiere un esfuerzo tangible, pero si somos humildes y lo hacemos con amor, todo será más llevadero con las fuerzas del Señor. Muy bien, vamos ahora a regresarnos a las preguntas. Ahora sí, ya vienen las preguntas. Hubo una pequeña confusión aquí con la presentación, perdonen. A veces llego a fallar. Muy bien, primera pregunta. Ya saben que las primeras son las de la versión española y las otras son de la versión en inglés. ¿Te caracterizas por vivir una vida de humildad? No somos humildes. Es el común. La excepción es que verdaderamente querramos ser humildes. Y cuando vemos a alguien humilde decimos que es débil. Ah, no, ese niño es débil. O si lo ves en algún familiar, dicen, no, ese es muy débil. Es como ser humilde. En inglés, cuando te han recordado que el orgullo precede a la caída. Lamentablemente estamos en este momento en nuestro país con un gran problema. El orgullo, la altanería, el bullying económico incluso, están propiciando la caída de la economía, están haciendo el aumento de la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, ese orgullo es sinónimo de que no se es humilde y eso puede traer la caída. En español, ¿estás buscando con humildad lo mejor para tu hermano? Si es humilde, lo buscas. Si uno es verdaderamente humilde, ayuda a su prójimo y en especial a los hermanos. Si no, pues nunca va en su momento a haber nada, no va a pasar nada. En la de inglés, ¿cómo el amor sienta las bases de la humildad? Porque la humildad es reflejo del amor. No podemos ser humildes si no amamos realmente a los demás. Muy bien. Vamos ahora a continuar ya con el análisis teológico. Filipenses 2 del 3 al 4. 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Lo hacemos? No. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Me gustan estas imágenes de post. Aquí se ve lo que sería la humildad, porque básicamente es estar más cerca de Dios. Y es tener corazón, tener humanidad, tener fraternidad. Cuando queremos destruir a nuestros enemigos, cuando queremos destruir incluso a nuestros amigos, no somos cristianos, olvídense, esa es una mentira que algunos se quieren creer. Punto 2. Humildad y liderazgo. En el libro El líder sabio de Alejandro Bullón, Asociación Casa Editorial Sudamericana, nos dice que el líder sabio tiene que ser humilde, la cual es la cualidad natural de los que se conocen a sí mismo. Por eso la sabiduría acompaña a los humildes. Proverbios 11:2. El líder necesita ser un hombre dispuesto a servir y no ser servido. Debe ser humilde y reconocer que el poder no es un instrumento de opresión, sino una herramienta para construir la felicidad de los demás. Una vez un funcionario público con el que estaba realizando un trámite me dijo algo que me gustó mucho. Yo estoy aquí solamente para buscar tener amigos.
y para ayudar a las personas. Y eso debe de ser parte de lo que es la humildad. Dice, instrumento de opresión, sino herramienta para construir la felicidad de los demás. Y de un ser humano feliz será un empleado productivo, lo cual lo dice la Biblia de hace más de 25 siglos. El verdadero líder no tiene todas las respuestas, debe reconocer sus limitaciones. Laszlo Block dice que es una característica que buscan las empresas en personas para ser contratadas. El líder aprende, es la habilidad de reconocer que somos humanos y que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Si de verdad somos cristianos. En el libro Los Pilares del Carácter del finado John MacArthur, editorial Portavoz, dice que la verdadera espiritualidad se caracteriza por la fe bíblica y la obediencia, acompañada de la actitud de humildad. Esa actitud se encuentra en el centro de la vida cristiana. Es el fundamento de todas las gracias. Jesús atacó a los judíos por su soberbia u orgullo espiritual. De allí su buenaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3-6. La palabra pobre en griego es pithos, que significa alguien que es tan pobre que tiene que mendigar, lo que serían aquí en Estados Unidos los homeless. Estaban en bancarrota económica y el reino de Dios pertenece a los que están espiritualmente destruidos. Todos los que son genuinamente salvos se han percatado de su bancarrota espiritual, de tal manera que saben que no podían entrar por algún mérito personal. El reino le pertenece a todo aquel que, con la actitud del publicano en la parábola de Jesús, no quería ni aún alzar los ojos al cielo y se golpean el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Los que se dan cuenta de su bancarrota espiritual lloran por sus pecados. No es por algún plan frustrado o por depresión, culpa, egoísta, infidelidad, una falta pecaminosa en el Señor. Es un llanto piadoso que solo puede experimentar los que están seriamente en busca de Él para la salvación, o los que buscan, o los que ya han sido, ya lo conocen. Es el llanto piadoso porque produce arrepentimiento. 2 de Corintios 7, del 10 al 11. Comentario: es el pilar tanto del carácter como lo del liderazgo cristiano. Si no se tiene humildad, servicio, si realmente se asume que somos solo pecadores, que por gracia somos salvos, si no nos quitamos las ínfulas del creernos superiores a los demás, que distorsionan nuestro actuar, no podemos realmente crecer espiritualmente. ¿Tiene un carácter cristiano o verdaderamente ser líderes? Versículo 3. La segunda demanda tiene que ver con la humildad. Indica que se debe de evitar y entraña un problema para esta. Primero, la rivalidad o contienda. Las obras que se hagan con esto entre hermanos deben cesar, es decir, no hacer nada basados en oposición a otros. Son actividades que se ejercen con espíritus de partido para arrastrar a otros a formar un grupo que se opone al resto. Pueden aparentar piedad, pero sus resultados la niegan, 2 de Timoteo 3:5. Por ejemplo, el conflicto entre Evodia y Síntique, porque Dios aborrece la división. La iglesia debe de ser unida. Tiene su personalidad, pero esa personalidad debe basarse en el amor. Si no es así, pues simplemente es un club social, y eso tampoco es iglesia. Segundo, la vanagloria. Es la apetencia desordenada de gloria personal. Se busca glorificar al servicio en lugar de al Señor. Siempre va junto con la ambición personal. Es el deseo de ser alabado, oído o visto por las gentes. Mateo 6, 2, 5 y 16. Lo opuesto es la humildad. Implica sentir de una forma rebajada hacia uno mismo. No es minusvalorarse, perder autoestima, sino comportarse de forma opuesta a las vanaglorias. Es manifestar la vida cuando el yo ha sido destronado.
y en su lugar está Cristo. Aceptan sin reserva su señorío, Gálatas 2:20. Va ligada a la mansedumbre, porque exige una sumisión incondicional a Dios, como lo dijo Jesús, Mateo 11:29. No es imitación, sino identificación con el Señor. La humildad trae aparejada paz, y más cuando hay resistencia divina hacia el orgullo. Proverbios 3:34, Primera de Pedro 5:5. Y es un requisito para que el pueblo de Dios sea bendecido y el ministerio sea eficaz. Isaías 66:2, Sofonías 3:11 y 12. Muchas iglesias están en crisis porque sus pastores son orgullosos, son altaneros. Piensan que siempre van a tener la razón, pero eso es lo contrario a ser humildes. Y es importante que todos los pastores aprendan a saber oír el mensaje de Dios. Dice, y es un requisito para que el pueblo de Dios sea bendecido y el ministerio sea eficaz. Isaías 66:2, Sofonías 3 del 11 al 12. Debe de considerar a los demás superiores a uno mismo. El cristiano debe pensar con cordura, no es rebajarse y perder autoestima, no es santidad ni humildad, sino pecado. Versículo 4. La tercera demanda tiene que ver con la dedicación a otros. Primero debe desterrar el egoísmo. No pide un desinterés por las cosas personales, sino una preferencia por el interés ajeno. Que la mirada atenta e interesada no sea únicamente por los intereses propios o personales. Si tenemos interés por los otros, se elimina el egoísmo y los partidismos. Interesarnos en los otros implica buscar su restauración del que no camina correctamente, Mateo 18:15. Incluye la comunión con las necesidades materiales de los hermanos, Primera de Juan 3:17. Si usted ve a un hermano con problemas, ayúdelo. Eso es humildad y eso es verdadero amor. No simplemente decir, yo voy a orar por ti, mi hermano. Incluso las deudas, Mateo 6, 12, 14 al 15. Si su hermano en su momento le pidió dinero y sabe que no lo va a poder pagar, póngalas en hielo esas deudas. ¿Por qué? Eventualmente si el hermano puede pagarle, qué bueno, pero piénselo siempre como un acto de humildad. Es dar nuestras vidas en devoto sacrificio por otros, que nos elevamos por encima de los egoísmos, tendencias de los hombres, como lo decía W. MacDonald. Desglose. Amar a nuestros hermanos nos hará más humildes, los unos hacia los otros. Si menos pensamos en nosotros, más pensaremos en los demás. Y eso nos llevará a poner a los demás antes que a nosotros mismos. Se puede explicar con palabras y lógica, pero es difícil llevarlo a la práctica, debido a nuestro corazón egoísta, que piensa menos en el prójimo y más en nosotros mismos, y a lo que nos conviene. Por ejemplo, en tu tiempo de oración, oramos por las piedras que tenemos en el camino, por los que nos aprietan el zapato, familia o salud. ¿Cuándo oramos por los demás? Por sus familias en necesidades. No lo hacemos, no nos interesa su proceso de santificación, pero debemos orar por cada cristiano que ama al Señor y a su hermano. Debemos buscar amar más a nuestros hermanos, incluso a los que no nos caen bien. Debemos ser más intencionales con nuestras acciones, a fin de que poco a poco comencemos a amarlos más y ser más humildes con ellos, con el propósito de glorificar al Señor y continuar preservando la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso debemos creer y afirmar las siguientes verdades. 1. Debemos hacer todo con una actitud correcta. No debemos como cristianos gloriarnos en lo que hacemos, queriendo poner nuestro nombre en alto. Al contrario, la humildad nos debe caracterizar en todo tiempo. El que se conduce de manera humilde no busca contender, sino amar y unir. Examinemos nuestros corazones y a diario asegurándonos de no estar haciendo lo que hagamos con una actitud incorrecta. Buscamos contender con los que nos rodean o gloriamos en lo que hacernos. En el caso de un abogado laico, pues va a buscar ganar con argumentos. Pero en el caso de un cristiano, no va a buscar ganar, sino buscar ayudar
a sus hermanos. 2. Debemos conducirnos siempre con humildad hacia los demás. A menudo nos consideramos como superiores por la razón que sea, pero el Señor nos llama a ser humildes con todos. No consideremos que los demás son inferiores a nosotros, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. 3. Debemos cubrirnos de amor para velar los unos por los otros. Si amas a tu hermano, será más fácil cuidar de él, asegurándote que está bien, que está creciendo y que el Señor sigue orando en su vida. Pongamos nuestros intereses a un lado por amor a los demás. Aquí es solamente una pregunta. La primera, ¿estás buscando siempre lo mejor para tu hermano? Si somos humildes, sí. Si somos fraternos, sí. Si no, no votamos al hermano, no nos importa. En el aspecto de la inglesa, ¿cuáles son los beneficios de cuidar los intereses de los demás en la iglesia y la comunidad? Doy testimonio de que cuando en mi función que tuve de juez ayudé más a mis empleados trabajaron mucho mejor y las gentes en su momento estaban más felices. E iban también más felices los justiciables al juzgado. Por eso, porque precisamente la humildad y el servicio y la fraternidad son los que deben guiar la actividad no solamente de un cristiano, sino incluso de alguien que tiene un cargo o es CEO en alguna empresa. Déjenme ver cómo está la batería. Antes de que nos dé un susto, mejor la cambiamos. Muy bien, vamos a continuar. Aquí sí son más versículos. 5. La actitud de ustedes debe de ser como las de Cristo Jesús. Quien, siendo por naturaleza literal en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza, literalmente, la forma de siervo. Siervo en aquel tiempo era esclavo, y haciéndose semejante a los seres humanos. En Isaías 53 se habla del siervo sufriente. 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Vamos a ver lo que implica eso. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí habla de Jesucristo, no habla de una iglesia, como muchos quieren interpretarlo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Vamos a ver aquí los posts. Están bonitos, reitero, son imágenes muy buenas. La humildad debe de abarcar a todo el mundo cristiano. Lamentablemente no tenemos esa actitud, al contrario. Somos en su momento más empleados de una denominación o de una iglesia que de Cristo. Y la humildad es siempre estar en comunión con los demás. Versículo 5. De los versículos 5 al 11 los titula Ejemplo Supremo de Humildad. En el versículo 5 las exhortaciones a la humildad y desinterés son posibles para el que vive a Cristo. Se apela a un estado de vida que sientan, adopten la actitud que hubo en Cristo. Él es el ejemplo supremo y excepcional de vida.
Pablo deseaba que los filipenses sientan y piensen lo mismo que Cristo sobre humildad y sujeción. Debemos experimentar lo que motivó los actos del Señor. Ese ejemplo debe de ser la norma de la vida cristiana. Mateo 11:29, Juan 13 del 12 al 17, 34, 21 al 10 y 19, Primera de Corintios 11:1. Versículo 6. Cristo como deidad está presente en la preexistencia de quien se hizo hombre. Aquí se muestra a Cristo que, siendo Dios, se hizo limitado y humillado para el propósito de ejemplarizar el sentido de que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Versículo 7. Cristo devino voluntariamente a otra forma. Se anonadó, se despojó a sí mismo de su forma divina. No se le impuso, fue libre y espontáneo en aceptar esa encarnación. Al estar en la tierra como hombre, siguió siendo unigénito Hijo. Juan 1:3, Colosenses 1 del 16 al 17, Hechos 1:2. Por eso Jesús se hizo pobre. Dio todo lo que tenía hasta dar incluso su propia vida. Mateos 20:28, Marcos 10:45, Juan 10:11. Y no solamente en el aspecto espiritual. Si quisiéramos ahorita ver a Jesucristo, no estaría en un palacio. Sería un homeless. No tenía ni casa, no tenía literalmente en qué morirse, en dónde caer muerto. Y muchos piensan que hacerle palacios estamos en su momento dando beneficio y dando loor a Cristo. No, no es cierto. La realidad es que el mejor beneficio, el mejor homenaje que le podemos dar como creyentes es siendo humildes como Él lo fue. Y no despreciando a los pobres. En la actualidad muchas personas creen que hay que despreciar a los pobres. Incluso ya hasta los ordenaron sacar de las calles y no tardarán incluso en ordenar su ejecución. Porque no pueden soportar la pobreza. Pero a veces son decisiones que los poderosos han tomado. Muy bien, por eso Jesús se hizo pobre, ya lo vimos, se hizo pobre al ocupar un lugar solidario del pecador en la cruz, haciéndose deudor sustituto para que los pobres pudieran tener el regalo de la vida eterna. El vehículo para su humillación es su humanidad. Se volvió semejante al hombre. De forma de Dios, viene a una existencia en la condición de hombre. Juan 1:14. En el concilio de Calcedonia se dijo bien claro que Jesucristo era Dios, pero también al mismo tiempo era hombre. Y lo que en su momento existía es que podía permanecer con esa doble naturaleza, que es básicamente la unión hipostática. Es más elevado. Versículo 8. Jesús, teniendo la condición de hombre, cuando se encarna, fue visto y tenido como tal. Y tan se anonadó que tomó la determinación de dar su vida en la cruz. Fue un pleno descenso por gracia, para atender la necesidad de redención del hombre. Jesús fue sustituto de los pecadores, Efesios 4:9, para depender al lugar más vil de los pecadores, para ser salvable a todo hombre. Fue obediente, como lo fue un siervo. En su muerte fue sacerdote y víctima. Se ofreció a sí mismo por el pecado, Isaías 53:10. Esto fue un acto de obediencia al Padre en la ejecución del plan de redención. La crucifixión era reservada a sediciosos, rebeldes y esclavos. Era infamante. De hecho, normalmente los que eran ejecutados en una cruz eran arrojados a una fosa común. Eran despreciables. Por eso los líderes judíos en su momento hicieron que a Jesucristo lo ejecutaran en la cruz para tratar de destruir el movimiento. Pero como lo dijo uno de sus jefes en aquel tiempo, que era Gamaliel, si es de Dios como lo fue, iba a crecer y creció. Versículo 9. Del descenso más profundo pasó a la posición más elevada de la eterna forma de Dios. Desciende a la limitación de hombre y a la humillación del siervo. Entonces Dios actúa exaltándolo al que entregó su propia vida. El que se humilla será exaltado. Proverbios 3:34, Mateo 23:12, Lucas 14:11, 18:14.
La exaltación de Cristo se produce a causa del padecimiento de muerte. Hechos 1:3, 2:9, 12:2. Al ser exaltado deja de ser limitado e inmortal. Está coronado de gloria y de honra y revestido en su humanidad de inmortalidad. Y es irreversible, porque fue el Padre quien lo exaltó hasta lo sumo, por ser Dios hombre. Colosenses 2:9. La exaltación pasó por 3 etapas. Primera, resurrección de entre los muertos, Juan 10:18, Romanos 8:11, 19. Si no hubiera resucitado Jesús, no existe el cristianismo. Segunda, ascensión a los cielos, Lucas 24:26. Él fue el único que ascendió a los cielos en el Nuevo Testamento. Los demás son mitos, no les crean. Salvo lo que dice la Biblia en relación, si no me equivoco, con Enoc, con Elías, etc. Pero fuera de ahí, no existe. Tercera, sesión a la diestra del Padre Dios, Marcos 16:9. El sujeto de la exaltación es el verbo de Dios en su naturaleza humana. Por eso Dios le dio el nombre, que es sobre todo nombre, es el título de suprema soberanía celestial. Versículo 10. Por la autoridad que dimana del hombre de Dios, le puso a su unigénito, y que toda rodilla se doblará. Es un reconocimiento universal de su deidad y por tanto de su señorío. Los que se arrodillaron ante él burlonamente en su crucifixión tendrán que hacerlo ante Jesús glorificado, reconociéndole como Dios. Isaías 45:23. Jesús es el infinito y eterno Dios hecho hombre, Juan 1:14. La autoridad de ese nombre, que es identificativo de la persona, quedó evidenciada en los milagros que se hicieron bajo la autoridad de ese hombre, primordialmente por los apóstoles, Hechos 3:6, 9:14, 16:18. Nadie puede resistir la soberanía de Dios y en su presencia caerán arrodillados por quien es. La sujeción al resucitado y glorificado Jesús es universal, sean seres celestiales, todos los hombres vivos y los muertos. Cuando se refiere a los del abajo de la tierra, son los muertos incluso. Primera de Corintios 15:40, Mateo 16:8, Judas 6. Jesús quebrantó poderes infernales incluso. Versículo 11. La confesión es la expresión de lo que Jesucristo es, el Señor. El término fue usado en la Septuaginta ya dijimos que es la versión de la Biblia en griego, para trasladar el nombre inefable y de Jehová. Por tanto, en la confesión se afirma Jehová Cristo Jesús. Incluso fue utilizado por Pedro, Hechos 2:34. Es un acto de sumisión, de reconocimiento y proclamación. Reconoce la realidad que se proclama, se le reconocerá como Salvador, que produce la salvación de quienes creen en su corazón y lo confiesan con su boca. Romanos 10 del 9 al 10. Esto también implica que Jesús es Dios, como ya lo hacen los ángeles y salvos en los cielos. Apocalipsis 5 del 11 al 14. También los creyentes en la tierra que confiesan a Jesús como Señor. Primera de Corintios 12:3. Y será proclamado Señor Supremo. Apocalipsis 5:13. Esto para gloria de Dios Padre, que es la meta suprema de la exaltación. Siempre hago una reflexión. Disculpen que no sea una reflexión heterodoxa, con una dogmática totalmente bautista. A veces inclusive hasta utilizamos de otras denominaciones. Pero esta me está pareciendo muy interesante. Esta es la tercera parte. Del libro Teología Pop de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos el ensayo del derrotero de un ideal, Sheik, el buen samaritano y otras hierbas, de Paula Muñoz, parte 3. Nuestro antihéroe es alcanzado por un evento inesperado que irrumpe su cómoda rutina. Su morada es invadida por el lobo vestido de abuelita. Su galpón, el galpón es una casa grande, departamento que se destinaba a los esclavos en América, un cobertizo grande con paredes o sin ellas, invadido por haditas madrinas. Su patio por 3 cerditos desalojados de sus casas por un lobo, por Lord Farquaad. Shrek no quiere interactuar con otros cuentos, desea que cada personaje vuelva a su historia, pero ese objetivo terminará alejándolo de la comodidad de su hogar. En filosofía,
nos encontramos con el problema de los universales y los particulares. Sí, también se habla de filosofía en ese libro. Un anillo o concepto para gobernarlos a todos. Diría Tolkien, de Heráclito de Éfeso, descubrimos un eterno fluir de la existencia. No se puede entrar dos veces en el mismo río. Reza una de sus frases más conocidas, porque se pierden muchos aspectos del río cuando no reconocemos la multiplicidad de sus manifestaciones. Esto es, si ustedes van a un río y se meten por la misma corriente, ya no será el mismo río cuando se vuelvan a meter. Es a lo que se refiere Heráclito. Parménides, que es uno de mis filósofos preferidos, decía que el ser permanecía idéntico en sí mismo, o sea, que para hablar de ser y no confundirlo con otra cosa, necesitamos reconocer la unidad y permanencia de sus características, su manera de lo que es. Esto tiene enormes repercusiones en nuestro modelo de conocer y relacionarlos con la multitud de estímulos que nos rodean desde que nacemos. Platón decía que podemos tener una idea de una mesa en la cabeza, pero hay una variedad de mesas. Él mismo respondió con una distinción entre la idea mesa, que es una inmutable, tal como lo sostenía Parménides, que en tanto idea es imagen de una multiplicidad de mesas existentes y cambiantes, como planteaba Heráclito. Cuando describimos el ideal de mesa, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Es de madera, plástico o metal? ¿De qué color? ¿Alta o baja? ¿Qué forma? Las opciones son incontables. Nuestra cabeza elige un tipo determinado y categorizamos los tipos según lo consideramos como elemento esencial de ese ideal. ¿Es posible llegar a un acuerdo sobre las cualidades esenciales de la mesa entre dos ideales diferentes? No es retórica. Acarrea muchas consecuencias. Diferentes ideales forman maneras de pensar, modos de actuar y expectativas totalmente diferentes. Cierto ideal de belleza puede traer consecuencias positivas a quien reúne las características de dicho ideal, pero ser un incordio significa que es una persona o cosa incómoda, agobiante o muy molesta para quien se queda fuera del mismo. Para muchos, la belleza aquí en Estados Unidos es la cabellera rubia. Y si no tiene cabellera rubia, bueno, para eso están los tintes. Pero es una verdadera aberración, porque eso es denostar lo que es el color natural de cada persona. Muy bien, ¿dónde estamos? En Shrek, Fiona esperaba un príncipe encantador. Se suponía que ellos rescataban a la princesa. En lugar de ello, debajo del yelmo de caballero, apareció la forzada sonrisa de un ogro acostumbrado a generar horror a sus espectadores. Así empieza el camino conflictivo entre ambos personajes ante la inminencia del amor. Siendo Fiona una princesa, debería elegir al ogro o a Lord Farquaad y cumplir así el ideal de este tipo de historias. Shrek estaría dispuesta a renunciar a su libertad de ogro para compartirla con una princesa que tal vez nunca logre amarlo por lo que él realmente es y representa en la sociedad. Muchas veces los ideales entran en jaque. Según Hechos 10, Pedro tuvo una visión, multitud de animales prohibidos por la ley le eran ofrecidos como alimento. Él lo rechaza por temor a contaminarse, pero una voz le dijo: lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Hechos 10:15. Necesito romper sus esquemas mentales para entender que Dios no hacía acepción de personas. Sin esto, la diversidad cultural de la iglesia primitiva no hubiera sucedido. Ahí había de todo, no era un grupo determinado de perfil racial, no, para nada. Eran de todos, hasta mujeres había. Es algo que no quieren reconocer. El ideal de pureza cultural de los primeros cristianos judíos podría haber impedido el acceso a las buenas nuevas de otras perspectivas culturales. Ante estos problemas, algunos cantos de sirenas podrían seducirnos con la idea de eliminar toda determinación ideal, rechazar los conceptos que nos encierran y determinan culturalmente.
para dejarnos guiar por las pluralidades que nos sitúan en un espacio-tiempo cultural. Actualmente hay el nacionalismo cristiano aquí en Estados Unidos. Y lo que busca es en su momento que exista solamente el cristianismo, hacer una nueva Inquisición, lo cual es absurdo, hacer un régimen teocrático, lo cual es más absurdo. Y eso no fue la base de los padres fundadores de nuestra nación. Es también negar las desigualdades que nos atraviesan, como decía Burro, el de Shrek. Vamos, princesa, no eres tan fea. Bueno, sí, eres fea, pero solo así 12 horas al día. Shrek es feo todo el año. Aquí comienza la hazaña de nuestro antihéroe y su princesa Fiona. Se percibe como ogro feo, egoísta, merecedor de la soledad, como si fuera solo un escudo para sobrevivir en una sociedad que lo rechaza por ser como lo es, como es. Desglose. No es fácil ser humilde, es difícil debido al pecado, porque estamos luchando contra nuestra carne que desea tener la prioridad, que desea darse su lugar, desea ser alimentada, alabada, reconocida y demás. Vivimos para nuestro yo, mí, conmigo. Ese yo es difícil de satisfacer, porque siempre quiere la prioridad, siempre quiere más, siempre pide atención. La humildad no es algo que sale de nosotros naturalmente, al contrario, el orgullo sale a relucir tan pronto como nos aprietan las circunstancias de la vida o de las personas. No basta con usar un buen tono de voz o una buena cara, siempre sale nuestro verdadero yo, tan pronto como nos hieren o faltan al respeto. Por eso es esencial creer y afirmar las siguientes verdades. Primero, debemos aprender de Jesús, que no se aferró a quien Él era, sino que se humilló a sí mismo por amor a los demás. Él hizo lo impensable por nosotros, dar su vida, y a pesar de nosotros se humilló por amor, aunque no tenía necesidad de hacerlo. Él nos dio el ejemplo supremo de amor y humildad. No buscó lo suyo, sino nuestro bien. Muchas veces no estamos dispuestos a ceder un poco por amor a otros, pero Jesús se hizo hombre por ti y por mí, para morir en nuestro lugar. 2. Jesús obedeció a su Padre a pesar de lo que implicaba, pero sabía que sería de gloria para Dios y de mucho beneficio para todos a quienes habría de salvar. No cualquiera obedece por amor a otros, y menos cuando esa obediencia te lleva a sufrir y a morir, pero su amor hacia el Padre y a nosotros lo hizo ser nuestro sustituto, lo cual implica un camino doloroso en su humanidad. A veces perdemos la perspectiva y olvidamos que Jesús no necesitaba hacer lo que hizo, pero lo hizo por el gozo, puesto delante de él, Hebreos 12:2. 3. Debemos comprender que es preferible humillarnos delante del Señor y ser exaltados por Él en su tiempo, y no exaltarnos a nosotros mismos y ser humillados por el Señor en su tiempo. Jesús dio esa lección para y por nosotros. Jesús es el Señor, el que está sobre todo y ante quien se doblará toda rodilla. No hay otro nombre más alto, más supremo, más digno de loor y más noble que el suyo. No adoramos en el mundo cristiano a una persona. Nuestro único punto de adoración es Cristo. Si hay otras religiones que adoran otras cosas, es su problema. Pero no está garantizado que vayan a ser salvos. Preguntas 4, la primera en español. ¿Estás siguiendo el ejemplo de humildad de Jesús? Búsquenlo, medítenlo ustedes, pregúntenselo en la versión inglesa. ¿Qué es lo que te parece más descartable de la humildad de Jesús? Que siendo Dios se hizo humano, que fue manso, que fue pacífico. No buscaba contender, al contrario, buscó hermanar a todos. 5. Al reconocer tu falta de humildad, ¿te arrepientes pronto? ¿Te arrepientes pronto? Quisiera decir que sí, pero muchos no lo hacen. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús al mostrar humildad? Amando a nuestros semejantes.
Si usted, hermano, ve que alguien tiene necesidad, ayúdelo. No sea indolente, no sea, ¿yo por qué? Que lo ayuden los demás, etcétera. No. El cristiano debe de ser el primero en ayudar a sus hermanos. Si de verdad es cristiano. Este es un post que aparece allí en el texto. Les soy sincero, no le entiendo en dónde está la humildad. Quizás la primera sería en ayudar en un servicio público, quizás la segunda en ir a visitar a una persona, quizás la tercera sería en orar, y el que soy sincero, no le entiendo dónde está la humildad es en el tránsito. Ahí sí no le encuentro. Salvo que tenemos que ser humildes con los que están conduciendo como nosotros. Muy bien, pues vamos a terminar con esta cita. Proverbios 11:2. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Proverbios 11:2. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú en esta ocasión nos has permitido conocer qué quieres y qué debemos de entender por practicar la humildad. No es simplemente lo que nosotros creamos, sino lo que tu palabra bendita nos dice que es. Y por eso debemos conocerla, debemos profundizar en ella y hacer en su momento que seamos más fraternos con los demás, no seamos egoístas. Los miserables simple y llanamente solo piensan en sí, pero los que realmente somos cristianos nos preocupamos por los demás. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios me los bendiga mucho.